Quienes me han acompañado en mis famosos videitos de los viernes sabrán que me gusta usar mucha Biblia, así que los invito a que preparen su Biblia y si no son tan buenos para leer rápido, vamos a pedirle a nuestro hermano que pone los versículos en la Biblia que que le pique. Amén, porque vamos a leer pues bastantes versículos y mi intención pues no es perderlos, sino que sepan que el mensaje que hoy quiero compartirles pues está sustentado en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Un saludo a los hermanos que están conectados. Sí, saludamos a los hermanos que se están conectando. Por ahí regálenos un like y compártanlo porque todos estos mensajes que vamos a estar compartiendo en la semana seguramente van a vivificar el alma y el espíritu de alguien. No sabemos de quién, pero alguien el Señor tiene ahí preparado. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. ¿Ya lo tenemos? Ese sí lo vamos a leer todos juntos. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El día de ayer, mi hermano José Luis nos compartió Colosenses capítulo 1 del 10 al 14 y para los que no pusieron atención, no vinieron o necesitan un resumen, él básicamente nos habló del propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? Y nos habló de que teníamos que andar como es digno y nos dijo que era andar para adelante, ¿verdad? Y nos habló de que hay que agradarle a Dios en todo y de que había que llevar mucho fruto en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y también nos habló de que había necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. Sí nos acordamos de ayer, ¿verdad? Muy bien. Esto lo podemos de alguna manera sintetizar en que esto es la obra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Cuando nos salvó, nos llamó a todo esto, a andar como es digno, a agradarle en todas las cosas, en que hay que llevar fruto, hay que seguir creciendo, conociendo y yendo más profundo cada vez. ¿Amén? Esa es la obra de Dios. Ahora, si Dios tiene una obra, el enemigo también tiene una obra. ¿Cuál es la obra del enemigo? Si ya hablamos de que esa es la obra de Dios, ¿cuál es la obra del enemigo? Y en el versículo que acabamos de leer, en Primera de Juan, al final dice, 3:8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que el diablo también tiene una obra, ¿verdad? Y que fue necesario que Jesús viniera, que Dios mandara a su Hijo para deshacer esas obras del diablo. Entonces, hoy quiero que compartamos juntos acerca de esto. ¿Cuál es la obra del enemigo? El día de ayer, y si quieren vamos rápido a lo que nos compartió el hermano José Luis en Colosenses 1:10. Vamos a leer Colosenses 1:13, 13 y 14. Ah, mira, ya me ganó acá. El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El que sigue, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Muy bien, cuando tú y yo llegamos a Cristo, traíamos una listononona de pecados. Habrá quien diga, ay no, yo traía como 5. Mentira. Habrá quienes sean más honestos y digan, no hombre, yo venía pero con un listononón bárbaro. Y si nos ponemos a enumerar, híjole, vergüenza nos va a dar enseñar nuestra listita, ¿verdad? De pecados. En lo personal la mía era larguísima. Y yo creo que todos traíamos esa listita de pecados, esa listita de ataduras. Pero aquí dice que estábamos envueltos en esas tinieblas y nos trasladó a su reino. Y dice aquí que fue por la redención de nuestros pecados. Y el versículo, uno de los versículos que más me gusta, está en Colosenses 2:14-15. Dice, la palabra dice que él anulando
el acta de los decretos que nos era contraria. Si quieren la leemos. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta? Esa listonona de pecados que traíamos, que el cual el enemigo podía usar a nuestra contra y decir, mira, este cuate era esto y esto y esto, y se metió en esto e hizo aquello, y bueno. Y dice, esta acta nos era contraria, y el Señor dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Y en el 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y me encanta pensar, si le vas a dar el aplauso, dáselo fuerte. Me encanta pensar que esa listota de pecados que había en contra tuya y había contra mía, con la cual el diablo se podía parar a acusarnos, dice que Dios la anuló, la rompió, la clavó en esa cruz y nos dejó libres de ese castigo. Sin embargo, hoy por hoy, aunque esa es una realidad de nuestras vidas, el enemigo nos engaña y nos hace creer que no es del todo cierto. Y entonces, el enemigo nos hace creer, o más bien nosotros, a través de las mentiras que nos creemos, le damos una legalidad al enemigo. ¿Cómo es esa legalidad? Y para ponerlo en términos muy, muy simples. Si hay una casa que tiene dueño, vamos a poner la casa de mi hermana Cita, y ahí tiene su casita y nadie la vive. Pero llega alguien y dice, aquí no hay nadie, y se mete y se apropia. ¿Esa persona está ahí legal o ilegal? Ilegal, porque esa casa tiene dueño, ¿verdad? Y le pertenece a mi hermana, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar a la policía para que ¿qué? Para que lo corra, y hasta la cárcel me lo metió Angelito, para que lo corra, ¿verdad? Y entonces nuestra vida es así. En nuestra vida dice que ya no hay acta de los decretos, que ya el enemigo ya fue, que ya fuimos quitados de las tinieblas y trasladado al reino. Pero muchas veces nosotros seguimos viviendo en esas tinieblas. Seguimos viendo como que no avanzamos, como que para dónde vamos. Estos días de ayuno, 37 días van a ser, ¿verdad? 37 días de ayuno, que se ha estado orando, que se ha estado ayunando, y mucha gente sí va a encontrar esa conexión con el Espíritu, pero habrá otros que digan, pues yo ya ayuné, ya oré, ya estoy orando por esa presencia, pero no fluye algo, sigo atorado, yo sigo en lo mismo, no vi cambio. Y muchas veces es porque esta legalidad, este enemigo está obrando en nuestras vidas. Así que hoy yo quisiera compartirte cuáles son esas maneras en que el enemigo obra para tenernos engañados, para tenernos distraídos, para tenernos enfocados en cosas que son diferentes a las del reino de Dios, por lo cual nosotros no podemos avanzar. Porque puede estar aquí la presencia, todo lo que da, y ves que al lado llora uno y al lado se goza el otro, y tú así como que, ¿y yo? No siento nada. Nos ha pasado. Y es porque el enemigo está haciendo de las suyas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle al enemigo, tú no eres legal aquí, porque yo pertenezco a Dios, ¿verdad? Y si es ilegal, hay que correrlo para que ya no haga más estragos en nuestras vidas. Amén. Es muy común y es bueno que tengamos en la mente que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí pueden decir yo soy hijo de Dios? Amén. Y como hijos nos enseñan ¿a qué? A pedir, ¿verdad? A que tenemos acceso al Padre, a que tenemos acceso a su trono, a que somos herederos, a que somos más que vencedores, a que Él cumple los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Y como hijos nos acercamos al Padre muchas veces pidiendo, ¿verdad que sí? Y provéeme, y sáname, y guíame, y dime, y hazme. Y está bien padre ser hijos y es hermoso saber que somos hijos. Pero también hay muchas veces que se nos olvida que además de hijos somos soldados. Y que como soldados hay que estar
bien prestos con todos nuestros sentidos, sabiendo que según Juan 10:10 dice que el enemigo está y dice que él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y muchas veces la iglesia está dormida en sus laureles, pensando en que solamente con pedir y pedir y pedir y pedir es más que suficiente. Recordemos, no solamente somos hijos, también somos soldados y estamos en una guerra y es necesario afinar nuestros sentidos y es necesario darle duro y a la cabeza al enemigo. Amén. Muy bien. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, la luz de la vida. Y es esto, dice, el que no anda en tinieblas debe andar, el que me sigue debe andar en luz. Yo quisiera que te contestaras a ti mismo, ¿estás en luz? ¿Hay luz en toda tu vida? ¿Está todo alumbrado con la gloria? ¿O hay partes que están como que oscuras? Hay partes que están como ensombrecidas, que falta que Dios llegue y que alumbre. Muchas veces les decía yo, no es tanto el orar para pedirle a Dios, sino que es necesario que la iglesia sea más ofensiva que defensiva. Ofensiva sabiendo que tenemos, dice que el poder del Espíritu Santo está en nosotros, que el mismo poder que lo resucitó de la muerte es el que vive en mí. Amén. Ese poder es autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, es autoridad para declarar, para decir, es autoridad que nos da el nombre de Jesús, que dice que no hay otro nombre, sobre todo nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús. Y ese nombre está a nuestra disposición. Pero nos falta como iglesia ponernos las pilas, activarnos y ser ofensivos. ¿Cómo es ofensivo y cómo es defensivo? Defensivo es que ya que vino el ataque, ya que me dio la enfermedad, ya que me corrieron del trabajo, ya que mi hijo se fue de la casa, ya que mi matrimonio se está yendo al caño, entonces ahora sí me defiendo. Eso es actuar defensivo. Y aquí el Señor dice, no ignores las maquinaciones del enemigo y aprovéchate, gánale el brinco. Sé ofensivo, sé tú quien llegue y pongas el cerco y dices, hasta aquí y no pasas de aquí. Esta es mi familia y no pasas de aquí. Este es mi trabajo, esta es mi provisión que Dios me da y hago esa acción, no solamente oración, sino esa acción ofensiva en contra de las obras del enemigo. Amén. Ahora, ¿cómo trabaja el enemigo? Nosotros, o hasta en las películas decimos, es que el bien es contra el mal, ¿verdad? Y es muy fácil explicarlo, el bien contra el mal. Pero la realidad es que no es el bien contra el mal. Aquí la guerra es verdad contra mentira. Y eso es todo, porque Satanás es el padre de la mentira. Y dice el Señor, y yo soy la verdad. Así que toda nuestra vida se trata de qué verdades y qué mentiras te estás creyendo. ¿En qué verdades estás parado y qué verdades no las tienes tan afirmadas que viene el diablo con sus mentiras y tú se las compras, se las crees y vives ahí? Y te estacionas ahí y estás atado ahí simplemente porque te falta la luz de la verdad. Entonces, siempre que haya esa oscuridad en nuestras vidas es porque hay una mentira que nos estamos creyendo. ¿Cómo voy a saber qué mentira me estoy creyendo? Si yo me sumerjo en la palabra para llenarme de verdad. Amén. Yo tuve oportunidad, bueno, yo no, mi mamá, de trabajar en un lugar en donde cuentan dinero. Y no sé si han visto, por ejemplo, en el banco, las que cuentan dinero, la habilidad que tienen en sus manos, rapidísimo, ¿verdad? ¿Y cómo las entrenan a ellas? Porque tienen que detectar billetes falsos. Dice que las entrenan con puros billetes verdaderos. Porque en el tacto, en el sentir, están tan entrenados a sentir la verdad que cuando traen un billete falso, les brinca y dicen, este billete está raro, este billete no es. Y entonces ellas pueden detectar que hay algo falso. Es igual nosotros nos tenemos que llenar de verdad, nos tenemos que llenar de la palabra para que cuando venga aquel y nos susurre y nos diga y nos topemos con una mala enseñanza, digamos, eso no es verdad.
Yo estoy parado aquí y yo no me voy a creer tus mentiras. Amén. Entonces es bien necesario que nos llenemos de la palabra para conocer lo que es la verdad y poderle ganar a las mentiras del enemigo. El enemigo pone su mal y trata de infiltrarse en tu vida. Y tú eres un cristiano ferviente que ora, que viene a la iglesia y que pone sus alabanzas para barrer y para trapear y estás pero bien encendido y todo. Pero el enemigo es especialista en infiltrarse. ¿Cómo es alguien infiltrado? Alguien que muy sigiloso, muy sutil, gracias, esa era la palabra que buscaba. Muy sutil para engañar. Y yo aquí quiero compartirte de manera muy rápida, si tienes ahí donde anotar, son 8 maneras en las que el enemigo obra. Las obras del enemigo son estas 8. La primera, y a lo mejor es la más drástica, la primera forma en que el enemigo pone su mal y se infiltra en nuestras vidas es con posesión demoníaca. Y mi hermano, ayúdame con Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Marcos 1, 21 al 28. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿En dónde estaba el hombre? En la sinagoga, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y a mí me llamó mucho la atención que el hombre estaba en la sinagoga. Y a veces dentro de las iglesias nos da pena decir que tenemos este tipo de problemas porque pues ¿cómo si voy a la iglesia? ¿Cómo si digo que soy cristiano y voy a decir que hay un espíritu que me está dando lata, que me está molestando? Y muchas veces nos callamos y lo único que estamos dejando es que el enemigo haga y deshaga con nosotros y no solamente con esa persona, sino que afecta a toda una familia. Amén. Entonces, esa es la más, a lo mejor la más tremenda o la más terrible, porque estamos hablando de posesión, de una posesión demoníaca. Si tú estás siendo atacado de esta manera a través del enemigo porque se abrieron puertas, y ese es otro tema, luego que me invite el pastor a predicar, las puertas que le abrimos al enemigo para que ese demonio entre y tome posesión, a veces de la persona, pero a veces hasta de una casa, y andan ahí diciendo que hay un chaneque que me mueve las cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la primera manera en la que el enemigo obra, a través de la posesión. Segunda forma, está en Mateo 15, capítulo 15, versículo 21 al 28. Mateo 15, 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Hasta ahí la vamos a dejar. Obviamente el Señor libera a esta mujer. Pero quiero que cheques lo que estaba pasando la hija en el 22. Al final dice, mi hija es gravemente atormentada. No poseída, atormentada. Entonces, la segunda forma en la que el enemigo obra es a través del tormento.
¿Qué es el tormento? El tormento es esa idea, pensamiento, recuerdo recurrente que no te deja. Yo no sé si te ha pasado, pero que estás con algo que a lo mejor te dolió, algo que a lo mejor fue muy feo, o a lo mejor, por ejemplo, esa gente que tiene, me voy a ir a lo mejor a los extremos, pero esa gente, por ejemplo, que tiene sentimientos suicidas, que todo el tiempo está pensando y dices, ya no puedo dejar de pensar en eso. O a lo mejor algún otro tipo de idea en tu mente, que digas, ay, no puedo dejar de pensar. ¿Les ha pasado? A mí alguna vez de chiquita me pasó que vi algo muy feo con una mascota, y era de que yo cerraba mis ojos y yo seguía viendo la imagen. Y todo el día me estaba yo acordando, y a mí me angustiaba y me ponía yo a llorar de recordar, me estaba atormentando. Entonces, cuando tú tienes una idea, un pensamiento recurrente en tu mente, eso se llama tormento. Y es una obra del enemigo que hay que quitar porque te está robando la paz. ¿Ven? Siguiente, Mateo 4:24, ahí cerquita. Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Tercera forma de obrar el enemigo es a través de la aflicción, cuando estamos afligidos. ¿Y cómo es estar afligido? Es estar oprimido o presionado por algo que traes encima. Por ejemplo, en este caso de lo que leímos, una enfermedad, pero puede ser a lo mejor una presión de algún suceso que traigas todo el tiempo, o algún afán, el famoso, y yo sé que les ha pasado, el tengo que. A veces estamos llenos de tengo que. Y a veces ni haces nada porque estás en es que tengo que ir, tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que. Y te sientes de verdad con una losa en la espalda porque tengo un montón de pendientes y tengo que hacer, tengo que decir, tengo que. Y eso me mantiene distraído porque estoy enfocada en todos mis tengo que, ¿verdad? Y entonces es una opresión, eso es, estoy afligido, estoy todo el tiempo abajo de esa losa. Esa aflicción el Señor también la quita. Es una manera que el enemigo obra para mantenernos distraídos de lo que tenemos que hacer en el Señor. Quitamos los ojos de Dios para ponerlo en mi pendiente, en mi tengo que. ¿Ven? Entonces, aflicción, otra manera y se tiene que ir. Cuarta forma de obrar del enemigo. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, del 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿De quién está hablando? Dice de los siervos, ¿verdad? Así empieza el versículo que leímos, dice de los siervos. Y aquí yo veo un montón de siervos del Señor. Y esos siervos dice que podemos estar en lazo del diablo, que significa que estamos cautivos a la voluntad de él. ¿De él de quién? De Satanás, no a la voluntad de Dios, de Satanás. Quiere decir que tú y yo, como cristianos, como hijos, como siervos de Dios, podemos estar enlazados y estamos cautivos a la voluntad del diablo. Quiere decir, ya sea por ignorancia, ya sea por falta de luz en mi vida o por falta de la verdad, estoy cautivo a hacer lo que él quiere. Un ejemplo pudiera ser a lo mejor el carácter. Ayer mi hermano José Luis también hablaba un poco de esto, ¿no? Que dice, es que yo estoy atorado en esto y no cambia mi carácter por más que ya oré, ya pacté, ya ofrendé, ya hice, ya deshice y sigo atorado en lo mismo. Estoy enlazado. Me viene a la memoria también el caso de Pedro, ¿no? Que Pedro es usado por el diablo, ¿verdad? Que hasta el Señor lo reprende y le dice, cállate, Satanás, ¿verdad?
y aléjate. Porque en ese momento Pedro fue usado para su voluntad, para la voluntad del diablo. Si Pedro fue usado para la voluntad del diablo, váyame usted a decir a mí que no. ¿Verdad? Entonces, esa es una manera. Otra manera en la que hacemos la voluntad del diablo es cuando no podemos poner atención, por ejemplo, en el culto. Cuando me estoy durmiendo y de verdad yo venía bien, dormí re bien, se lo juro, hermana, que dormí bien, pero no hace más que empezar el pastor a predicar y empieza a cabecear. Y no puedo evitarlo. No es que tengas sueño, es que estás con un lazo que te está impidiendo acercarte a las cosas del Señor. Otra manera es decir, por más que yo puse mi despertador para orar, o por más que yo puse mi Biblia ahí para orar, de verdad tengo ganas de buscar, de verdad quise ayunar, pero se me atravesaron las empanadas, de verdad. Cuando es algo que te supera, que no fue pretexto, que no fue de veras que tu falta de querer, sino que de verdad querías, pero algo te está impidiendo, es porque hay un lazo que te está haciendo hacer la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Porque definitivamente la voluntad de Dios es que le busquemos, que le conozcamos, que oremos, que verdad, que le alabemos, que nos gocemos, que escuchemos palabra. Pero nos está impidiendo y estamos haciendo la voluntad del diablo. Quiere decir que hay un lazo alrededor de nosotros y ese lazo hay que romperlo. Quinto, los ataques. Y aquí no vamos a leer el versículo, pero la referencia es, por ejemplo, cuando Satanás tentó al Señor, ¿verdad? Y hay toda una prédica de eso, que me gustó mucho la prédica del pastor de eso, de las formas en que Satanás tienta a Jesús. Entonces, si tentó a Jesús, que no lo va a tentar a usted, por favor, ¿verdad? Entonces, esas tentaciones son esos ataques del enemigo. Otra manera en que el enemigo ataca es a través del desánimo. De pronto, no, ¿para qué? No tengo ganas. Ay, luego. Ay, toda la semana. No, nada más el domingo. Y estoy desanimada y no tengo ganas. A lo mejor no solo de buscar las cosas de Dios, sino hasta de tus cosas diarias. Es que tengo días que no me quiero parar a hacer tal cosa. Tengo días que no tengo ganas de lo que sea. Ese desánimo es un ataque del enemigo porque te está impidiendo andar hacia adelante, como decía ayer mi hermano. ¿Ven? Otra manera, a veces, hay muchas, pero por ponerte un ejemplo, otra forma de atacar al enemigo es esa tristeza que de repente te da y no sabes por qué y estás apachurrado y tienes unas ganas de llorar y estás triste y te preguntan ¿qué tienes? Pues ni sé, ¿te hicieron algo? Pues no. ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te pegó? ¿Algo te hace falta algo? Pues no, pero la verdad es que estoy muy triste. Son esos ataques del enemigo que vienen sobre nosotros y que no tienen razón de ser. Entonces es una manera de identificarlos. Cuando tienen una razón, pues se entiende, ¿no? Pero cuando no tienen una razón, es un ataque del enemigo. Entonces esa fue la quinta. Ya vamos a acabar. Número 6, 2 Corintios 7:1. La número 6 es a través de la influencia. Dice este verso, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A quiénes les está hablando? A la iglesia, ¿verdad? Porque dice amados. Y dice, ustedes tienen promesas y hay que estar firmes en esas promesas. Dice, pero hay que estar atentos de limpiarnos de toda contaminación, tanto de la carne como del espíritu. Quiere decir que nosotros estamos expuestos a contaminarnos, a ser influenciados. Es esa influencia que el enemigo pone cuando dejamos pues así que nos contaminemos. ¿Cómo puede ser que nos contaminemos? Que he estado frecuentando a alguien, una amistad, y le he estado escuchando y ya mis verdades ya se contaminaron de lo que él dice. Ya le eché un poquito de lo que me dijo María, ya le eché un poquito de lo que me platicó mi compadre, ya le eché un poquito de lo que me dijo el vecino, ya le eché un poquito de lo que vi en la tele. Y entonces empiezo yo a pervertir y a tergiversar la palabra, la verdad de nuestro Dios. ¿Y qué pasa con esa contaminación? Pues la verdad se vuelve
media verdad o se hace mentira. Y entonces el enemigo nos gana el brinco porque entonces ya no estamos parados en la verdad, ya estamos medio verdad, medio mentira y ya estamos mal. Entonces, esa es la otra manera, la influencia. Entonces dice ahí, no dejar que nos contaminemos de carne y de espíritu. ¿Y esto cómo se combate? Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si no nos queremos contaminar, el antídoto contra la contaminación es el temor de Dios. Porque si yo tengo temor a Dios, voy a garantizar que tengo una vida santa, una vida que le agrada. Porque, ay, nanita, no le quiero fallar a Dios, no lo quiero poner triste, no lo quiero enojar, no quiero, así que yo me cierro a toda contaminación. ¿Ven? Número 7, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, del 17 al 18. Y la séptima obra del enemigo que vamos a leer es el estorbo. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí nos habla de que había planes, ¿verdad? Planes para la iglesia. Y dice, y teníamos muchas ganas de ir y los extrañábamos y estábamos con todo ya listo. Pero al final, Satanás nos estorbó. Muchas veces tus planes son estorbados por Satanás y es más fácil decir, es que a lo mejor no era la voluntad de Dios. Y ya, y no lo peleo y ahí me quedo. Es que Dios no quería. Y a veces es Satanás que está estorbando. ¿Y cómo lo puedo hacer si yo estoy orando? Si yo oro y estoy, Señor, mira, ya si Él es el que él pone la traba, te lo hace sentir, ¿no? Pero lo luchaste antes. Aquí el punto es ese, decíamos al principio, es estar a la ofensiva y no a la defensiva. Señor, yo tengo este plan que yo siento que va conforme a tu voluntad, que me va a hacer crecer, que va a ser de beneficio, de edificación para la iglesia, que va a ser de beneficio para mi familia, que va a ser beneficio para mi casa, pero no está saliendo. Antes de conformarte con que tal vez no sea la voluntad de Dios, pregunta si no es el enemigo que está estorbando. Y si está estorbando, va para afuera. ¿Ven? El último. Forma número 8 en la que el enemigo está obrando en tu vida es a través de las herencias generacionales. Esas famosas herencias generacionales. ¿Qué es una herencia generacional? No es otra cosa más que un patrón de conducta que se repite y se repite y se repite en tu familia. Es que mi abuelito fue divorciado, mis papás se divorciaron y yo también ya me estoy divorciando. Es que mi abuelita tuvo cáncer de ovario y mi tía también en el ovario derecho y mi tía también en el ovario derecho y mi mamá también en el ovario derecho y a mi hermana en el ovario derecho. ¿Yo? Pues igual y también. ¿Verdad? Son esas, a veces son enfermedades, a veces es por educación, a veces es por imitación, pero que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y no hay razón ya para mantenernos en ese patrón cuando Dios dice que Él vino para libertar. Y hay que romper, y hay que orar, y hay que pararte en esa verdad y hay que pararte con esa autoridad para decir, pues así fue con mi abuelo, así fue con mi padre y tal vez así es conmigo, pero yo aquí me paro porque con mis hijos no te metes. O fue con mi abuelo, mi padre, pero hasta aquí porque yo no quiero. Yo hago ese cerco y hasta aquí. Y aquí las reglas son las reglas de Dios, no las tuyas. ¿Verdad? Pero es necesario que actuemos. No vale de nada a veces nada más estar pidiendo dame, si yo no estoy ejerciendo. El Señor nos dejó ese poder y esa autoridad, no para que la guardemos en el bolsillo y la dejemos ahí colgada bien bonita. Nos dejó para hacer. Dice en Efesios capítulo 6, del 10 al 18, nos habla de la armadura, la armadura de Dios, que Él nos entregó a cada uno de nosotros. Y repito, no te la dejó para que la tengas ahí brillante, ahí escondida en el closet. Te la dejó para que te la pongas,
para que ejecutes, para que te levantes, para que guerrees, para que establezcas, para que declares, para que con la espada, para que con el escudo, para que con el yelmo, para que con los zapatos, para hacer. Y es que mi vida no ha cambiado, pues es que nada más te la pasas, dame, hazme. ¿Y cuándo te vas a parar a ponerte esa armadura para pelear? Segunda de Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál velo? El que me está impidiendo ver la verdad, el que me está impidiendo ver mi posición, el que me está impidiendo, ¿sí? El que se va a quitar y voy a decir, ay, tanto tiempo que el Dios me dio esto y he estado padeciendo por años y ya lo pude haber conquistado. Entonces ese dice que el velo se va a quitar. El 17, por favor. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu? En cada uno de nosotros. Aquí está la libertad, aquí está el poder, aquí está la autoridad, pero es necesario que te levantes y hagas. Y no esperes a que vengan a orar por ti. Tú solito ahí lo traes el Espíritu, ahí lo traes. No necesitas al que trae el pastor, que es el mismo. Tú en tu casa solito puedes orar, tú solito en tu casa puedes declarar, tú solito en tu casa puedes luchar por tu familia, por lo que está pasando. Levántate y hazlo. Y para terminar, vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Gracias. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, sí ya, oye hermano, no me la cambies. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dice primero, hay que permanecer en mi palabra, porque dijimos que aquí están las verdades que me va a hacer detectar las mentiras que viene aquel y me dice. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que vamos a empezar a actuar como Jesús. Y no solamente en mi carácter y no solamente en el amor, sino en esa autoridad y en ese poder. Amén. Y dice, y conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces sí, Señor, ya hay libertad en mi vida. No solamente la digo porque la creo, la estoy viviendo. Y hay libertad en mis finanzas, y hay libertad en mi familia, y hay libertad en mis hijos, y hay libertad en mi salud, y hay libertad en la iglesia, y hay libertad, y hay libertad, y hay libertad, porque donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y yo quisiera que oráramos todos juntos. Todos juntos, pero cada quien para su molino. Esta vez sí. Esta vez sí. Vamos a decirle, Señor, perdóname porque no me he puesto bien esa armadura. O tal vez la usé una vez y se quedó toda abollada y ya no la uso. O ni la he estrenado. A muchos tienen armadura sin estrenar. Entonces vamos a decirle, Señor, perdóname porque no me he puesto en esa posición de arrebatar, de pedir, de atacar, de establecer en mi vida. Y he dejado que el lazo del diablo esté, que la influencia del enemigo esté sobre mí. Y vamos a de verdad, hermano, a ponerte a arrebatar y decir, a ver, hasta aquí, porque a partir de hoy yo me levanto. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque tú te revelas a nosotros, porque tu palabra viene, Señor Dios, y nos abre nuestros ojos y nos quita el velo, Señor Dios, de la mentira, del engaño que hace el enemigo sobre nosotros. Padre, gracias, Señor, porque has sido fiel y has sido misericordioso y has estado con nosotros.
Y esta noche, Señor Dios, te damos también especial gracias por ese Espíritu Santo que habita en medio de nosotros, en nosotros, Señor, con ese poder que fue el mismo que te resucitó, con ese poder, con esa autoridad, Señor, que tú nos has dado. Queremos darte gracias, Señor, porque pusiste a nuestra disposición el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre para el cual no hay imposibles, ese nombre, Señor Dios, que cuando yo lo clamo, cuando yo lo grito, cuando yo lo declaro, los enemigos huyen, los demonios se van, toda la legalidad del enemigo se es quitada. Gracias, Señor Dios. Pero también queremos pedirte perdón esta noche, Señor, porque a veces nos hemos conformado, nos hemos quedado sentados, nos hemos quedado dormidos, nos hemos dejado distraer, nos hemos dejado, Señor, que el enemigo venga y se infiltre en medio de nuestras vidas, porque hemos descuidado, Señor, la cerca alrededor de nosotros, hemos bajado las manos, hemos guardado esa armadura, Señor Dios, y hemos permitido que el diablo haga mella en nuestra vida, y hemos permitido que el diablo se meta con mi familia, se meta con mis hijos, se meta en mi salud, se meta en mis finanzas, que se meta en la iglesia, Señor, cuando tú nos has dado ese poder y esa autoridad. Padre, hemos leído y hemos creído, Señor Dios, que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Esta noche, Señor Dios, queremos pedirte que hagas esta verdad encarnada en nuestros corazones, y que toda obra del enemigo que está siendo ahorita activa en cada una de nuestras vidas sea quitada en el nombre de Jesús. Esta noche nos levantamos y quitamos del pueblo de Dios toda opresión, todo lazo, toda aflicción, todo ataque, todo desánimo, toda tristeza, todo espíritu que está atormentando, todo espíritu que está aplastando, que está quitando la paz, que está quitando la alegría, que está quitando el gozo. En el nombre de Jesús lo estamos quitando. Estamos estableciendo tu reino, Señor Dios, en medio de cada corazón, en medio de cada familia, en medio de cada vida, Señor Dios. Toda legalidad del enemigo hoy la quitamos, porque no eres legal, Satanás. No eres legal en mi casa y te tienes que ir. No eres legal actuando en mi salud y te tienes que ir. No eres legal en mi familia y te tienes que ir. Y yo declaro y establezco el reino de Dios en mi vida, y declaro que hay sanidad, y declaro que hay provisión, que hay libertad, que hay, Señor, todas esas promesas que tú soltaste para cada uno de nosotros. Hoy nos levantamos no solamente como hijos, sino también como soldados, que sabemos, Señor Dios, ese poder y esa autoridad que nos has dejado. Enséñanos, Señor Dios, a usar esa armadura. Enséñame a usar esa espada. Enséñame a usar ese yelmo. Enséñame a usar ese calzado. Enséñame, Señor Dios, a usar esas armas espirituales que tú me has dejado, Señor Dios. No solamente quiero sentarme y saber que soy hijo, sino también quiero, Señor Dios, establecer tu reino en medio de esas tinieblas que quieren venir a atacar. Gracias, Señor, porque donde tu espíritu está, ahí hay libertad. Gracias, Señor, por esa libertad ganada en esa cruz. Hoy, Señor Dios, te pido que haya ese fuego en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Que haya ese ánimo de luchar, de pelear, de establecer, de declarar, de no dejarse, de arrebatar lo que el enemigo se quiere llevar. Y que a partir de estos días haya un antes y un después en las vidas. Que en los siguientes días que va a haber ministración en este templo, desde este altar, haya verdaderamente ese poder cambiando, transformando, y que haya testimonio, Señor Dios, del poder de que cada uno de mis hermanos se levantó en victoria, conquistó. Te damos gracias, Señor, por ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por ese poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese espíritu. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Gracias a Dios. Dice el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás, que se acuerda, para que Satanás que no gane ventaja, dice, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted no debe de ignorar cuáles son las maquinaciones de Satanás. Ciertamente la Biblia dice, el diablo no viene sino para hurtar,
matar y destruir. El apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer. Esa palabra deshacer es desbaratar, es desmenuzar, y como cuando usted agarra algo y lo disuelve y no queda nada. Amén. Para eso apareció el Hijo de Dios. Amén. Por eso necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús. Gracias a Dios por la enseñanza de esta noche. Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Jessica. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por los hermanos que estuvieron conectados. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí en la iglesia. Toda esta semana vamos a tener nuestro servicio a las 7, de 7 a 8:30, 25 para las 9. Toda esta semana estamos entregando este propósito que hicimos de ayunar por 37 días. Así que esta es la última semana y vamos a estar aquí dándole la gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a los hermanos que están ahí conectados y nos vemos mañana si Dios permite.